Saludos, esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al martes 27 de febrero de 2018. Vamos a continuar comentando los contenidos más relevantes del tema 3 que tenéis como siempre en el documento navegable, ¿de acuerdo? Vamos a ver este punto que se llama corrección acústica de una sala, técnicas y materiales absorbentes. Bueno, veis aquí que aparecen una serie de fórmulas que en principio nos pueden un poco asustar, veremos que no. Y tiene asociado este apartado un ejercicio puntuable que es el ejercicio puntuable 2. Bien, todas estas fórmulas que hay aquí, ¿para qué sirven y de qué estamos hablando? Recordemos lo que estuvimos comentando el último día, ¿de acuerdo? El último día estuvimos comentando que, por ejemplo, si tenemos una habitación, a ver, si tenemos una habitación y aquí hay pues un oyente y aquí tenemos un foco sonoro, ¿de acuerdo? Un foco sonoro, una sirena, un foco sonoro, lo que sea. ¿Qué comentamos? Bueno, comentamos que por una parte el oyente percibe lo que se llama el campo directo, el sonido que recibe directamente de la fuente sonora. Pero además la fuente sonora pues emite en todas direcciones y las ondas sonoras chocan con las paredes. Cuando chocan con las paredes, lo que sucede es que una parte de la energía de esa onda sonora se pierde a través de las paredes por los mecanismos que sean, absorción, transmisión, etcétera, 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 y una parte rebota. La parte que se pierde, se mide a través de una magnitud que se llama coeficiente difuso de absorción. Coeficiente difuso o coeficiente difuso de absorción sonora o coeficiente de absorción sonora difuso. No confundid con aquel que vimos en el primer tema. Por ejemplo, si decimos que un material tiene un coeficiente sonoro de absorción difuso de 0,6, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el 60% de la onda sonora que le llega se pierde a través de la pared, es absorbido por la pared, se transmite, etcétera, etcétera, y el otro 40% rebota. Por lo tanto, el sonido llega a las paredes y parte de ese sonido rebota y vuelve a llegar al oyente. Esto era lo que llamábamos el campo difuso o campo reverberante. Esto llevaba a constatar el hecho de que, eliminada la fuente sonora, aún hay un cierto tiempo en el cual somos capaces de percibir el sonido. ¿Por qué? Porque aún nos están llegando las ondas sonoras que han rebotado en la pared. ¿De acuerdo? Yo apago el sonido, apago la fuente de sonido y aún hay un cierto tiempo en el cual yo puedo percibir ese sonido. Porque me continúan llegando, ¿de acuerdo?, las ondas sonoras que aún están acabando de rebotar en la pared. Esto era el campo directo, recuerdo, y esto el campo reverberante o campo difuso. Había una magnitud muy importante en este tema, que era el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación, ¿de acuerdo? Es decir, el tiempo en el cual yo aún continúo oyendo algo de forma apreciable, a pesar de que se ha apagado la fuente sonora, porque me continúan llegando ondas sonoras rebotadas de la pared. Si el tiempo de reverberación era muy bajo, es porque en la pared rebotaba poco el sonido y casi todo se perdía a través de la pared. Coeficientes de absorción grandes, tiempos de reverberación pequeños. Y si el tiempo era apreciable, era porque pues esa pared no absorbía demasiado el sonido y rebotaba mucho. Coeficientes de absorción pequeños, tiempos de reverberación más altos. El uso o el acondicionamiento acústico de una sala depende de su tiempo de reverberación y de lo que lo queramos utilizar. Si queremos una sala para oír música orquestal, necesitamos tiempos de reverberación más grandes que si, por ejemplo, queremos una sala para utilizarla como estudio de radio o como salas de conferencias. ¿Cómo se controlaba el tiempo de reverberación de un recinto? Controlando los materiales
de los cuales estaba hecho. Si poníamos materiales muy absorbentes, los tiempos de reverberación eran bajos. Si poníamos materiales poco absorbentes, los tiempos de reverberación eran altos. En los casos extremos teníamos las salas anecoicas, prácticamente no hay reverberación, o las salas reverberantes donde la reverberación era máxima. Recordad que ese tiempo de reverberación era lo que nos decía, era la magnitud más importante para acondicionar acústicamente una sala. A partir de ahí, todas estas fórmulas que aparecen en el apartado, ¿qué nos están diciendo? Bueno, nos están diciendo, de acuerdo, vamos a poner estas de arriba, que si yo quiero estudiar cómo se comporta una sala desde el punto de vista sonoro, tengo que tener en cuenta, por supuesto, de acuerdo, que el oyente, la persona que está oyendo en una sala de conciertos, en una discoteca, en una sala de conferencias, etcétera, 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 oirá dos cosas. Oirá el campo difuso, el campo reverberante y el campo difuso. ¿Qué intensidad percibirá un oyente que está en una sala oyendo un concierto? Pues dependerá de lo que le llegue directamente, ¿de acuerdo?, desde la fuente, más lo que le llegue rebotado de las paredes, que contribuirá sumando. Esto es lo que tenemos aquí en esta primera ecuación. Lo que oye alguien en un sitio es lo que le llega directamente de la fuente, campo directo, estos son decibelios, más lo que le llega rebotado de las paredes. ¿Y qué le llega rebotado de las paredes? Dependerá de la distancia, ¿de acuerdo? Y dependerá de la absorción de la pared. Este es un factor que tiene en cuenta la distancia. Y este es un factor que tiene en cuenta la absorción de la pared. ¿Cómo? Este coeficiente de aquí es el coeficiente de absorción medio de la pared y esta es la superficie de la pared. Veamos el caso práctico. Para entender qué nos está pidiendo. Volvamos a los contenidos. ¿De acuerdo? Los coeficientes de absorción se llaman también coeficientes de Sabin y cuando se calcula la media de todos los coeficientes, ¿de acuerdo?, el coeficiente medio se denomina coeficiente de reducción de sonido, no es reduction coefficient, que tal vez habéis encontrado ya para poder resolver el primer ejercicio práctico. Bien, para entender todo esto, veamos el ejercicio puntuable 2. Dice lo siguiente. Disculpad, que ha habido un problema. Vuelvo aquí. Vuelvo a abrirlo. Ahora, ejercicio puntuable 2. Dice, una sala con una superficie entre paredes y techo de 10.000 metros cuadrados tiene un coeficiente de absorción acústica medio de 0,03. En la esquina de la sala se coloca un altavoz que es capaz de hacer llegar una potencia acústica máxima de 100 decibelios al oyente. ¿Qué nivel de intensidad percibirá un oyente que se encuentra a 15 metros del altavoz? Bien, vamos a ver. Volvamos a nuestro dibujo. Tenemos una sala ¿de acuerdo? Sus 4 paredes. Y colocamos un altavoz en una esquina. Y tenemos un oyente que está a 15 metros. Queremos saber qué nivel de intensidad sonora, cuántos decibelios percibirá el oyente. Sabiendo que le llegan directamente 100 decibelios de la fuente, que el campo directo son 100 decibelios. Bien, vamos a ver. Lo que le llega es esto de aquí.
vamos a meter términos. Será igual a lo que le llega de la fuente, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que era 100 decibelios, más el 10 logaritmo decimal, 4pi distancia al cuadrado, eran 15 metros, 4pi distancia al cuadrado, 15 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí hay un factor que es Q. Q es lo que se llama el factor de direccionalidad de la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, si estamos en una habitación, no es lo mismo que, por ejemplo, tengamos la fuente colgando en medio de la habitación, con lo cual el sonido se transmite en todas las direcciones. Aquí decimos que el factor de direccionalidad es 1, que, por ejemplo, tengamos el altavoz colgado en una pared, ¿de acuerdo? Si lo tenemos en una pared, solo se transmitiría en este sentido. Ahí el factor de direccionalidad es 2. Que lo tengamos en una esquina, el factor de direccionalidad es 4. O que lo tengamos, que lo tengamos aquí, o que lo tengamos en una esquina donde coinciden varias paredes, donde el factor de direccionalidad es 8. O sea, Q es un número que depende de dónde situamos la fuente sonora. Si está colgado 1, si está en el suelo 2, si está contra una pared 4 y si está en una esquina 8. Es un número que tiene que ver con la posición de donde colocamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el altavoz que nos está emitiendo el sonido. Porque según donde lo coloquemos, irradia en todas las direcciones o solo en una. Aquí donde tenemos el altavoz del problema, en una esquina, por lo tanto la Q será 8. Continuamos. Más 4 dividido por K. ¿Qué es K? K tiene que ver con la absorción del recinto. Recordad que esta parte es el sonido reverberante, el sonido que nos viene rebotado, ¿de acuerdo? Rebotado de las paredes. ¿Esta K qué es? Se calcula de la siguiente manera. Esto de aquí es el coeficiente de absorción medio de las paredes, que nos dicen que es 0,03. Pues 0,03. Multiplicado por la superficie de las paredes. Cuanta más pared hay, más sitio hay para que rebote el sonido, que nos han dicho que es 10.000 metros cuadrados. Dividido por 1 menos el coeficiente de absorción. Calculamos eso y lo ponemos ahí. Y aquí obtendríamos los decibelios que oirá esta persona como resultado tanto del sonido que le llega directo de la fuente sonora colocada en una esquina, como el que le llega rebotado de las paredes. Esa es la idea de esta fórmula, que parece muy complicada. Lo que oímos es lo que nos llega directo de la fuente sonora, más lo que nos llega rebotado de las paredes. Y lo que nos llega rebotado de las paredes, ¿de qué depende? De la distancia a la cual estemos, depende de dónde hemos colocado la fuente sonora, que es la Q, en medio de la habitación, en el suelo, en el techo, en una pared, en una esquina, y de la absorción de las paredes. Cuanto más absorban las paredes, cuanto mayor sea la absorción, menos sonido nos llegará. Ved que aquí la K está dividiendo. Y por supuesto, lo que absorba la habitación depende de la superficie que tenga esa habitación. Con lo cual, con este ejemplo, lo que se pretende es que veáis cómo funciona el cálculo del sonido que recibe una persona. Hasta ahora decíamos, no, pues tenemos la fuente y nos llegan unos decibelios. Vale, de acuerdo, en función de la distancia, pero cuidado que ahora si estamos en una habitación, nos llega lo que nos llega de la fuente más lo que rebota en las paredes. Y lo que nos llega rebotado de las paredes depende de dónde hemos situado la fuente y del material que tengan esas paredes, que hace que rebote más o menos la onda sonora porque absorba más o menos. Continuamos con el ejercicio para ilustrar este apartado.
acuerdo? La reducción de los niveles sonoros en los locales antes y después de un acondicionamiento acústico con el uso de materiales se calcula de esta manera. ¿A qué viene esto? Vale, lo siguiente. Volvemos a nuestro caso práctico. A ver. Que borre esto. Vale. Hemos dicho, o hemos comentado, que si tenemos un recinto, la magnitud que nos dice si ese recinto es bueno para según lo que queramos usarlo es el tiempo de reverberación. Y el tiempo de reverberación tiene que ver con el hecho de que el sonido rebota en las paredes, si tenemos una fuente de sonido. Y el mayor o menor rebote con las paredes tiene que ver con la absorción del local, que vimos en el apartado anterior, que recordad que era pues el coeficiente de absorción de cada material por la superficie de cada material que había en el local. Cuanto mayor sea la absorción del recinto, cuanto más absorban las paredes, menor será el tiempo de reverberación. Menos rebotes habrá. Y al revés, cuanto menos absorba de sonido las paredes, más rebotes habrá y mayor será el tiempo de reverberación. ¿Cómo controlamos la calidad acústica de un recinto? Pues básicamente sabiendo cuál es su tiempo de reverberación. Por ejemplo, si yo tengo un recinto que tiene una absorción, vamos a poner de un número cualquiera, 100, ¿de acuerdo? Pongamos 100 metros cuadrados. Recordad que las unidades de absorción son metros cuadrados. Y un tiempo de reverberación de 2,5 segundos, pero yo quiero utilizar ese recinto para sala de conferencias y este tiempo de reverberación es excesivo, es demasiado alto. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el tiempo de reverberación. Yo quiero que el tiempo de reverberación sea, por ejemplo, de 1 segundo. ¿Cómo consigo que el tiempo de reverberación sea de 1 segundo? Aumentando la absorción, haciéndola más alta. ¿Y cómo? ¿De acuerdo? ¿Consigo que la absorción sea más alta? Colocando materiales absorbentes en el recinto. Eso es básicamente un acondicionamiento acústico. Y nos quedamos con esa idea. Si yo quiero acondicionar acústicamente un local y digo, vamos a ver, ¿esto cómo lo dicen en acústica? Pues vamos a ver, estos 10, logaritmo decimal de ¿qué? T sub 0 es el primer tiempo de reverberación que tengo, que es 2,5. Pero yo quiero que sea 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo antes y esto es lo que tengo después. ¿De acuerdo? Yo quiero que sea 1. Oiga, tiene que usted acondicionarme este local. ¿Qué acondicionamiento necesito? Pues bueno, tiempo de reverberación son 2,5 segundos, pero yo quiero que sea 1. Yo calculo 10 multiplicado por el logaritmo decimal de 2,5 dividido por 1, no sé cuánto vale. Imaginaros que valiese 3. Y entonces digo, la reducción de nivel sonoro que tiene que usted hacer en el recinto es de 3 decibelios. En vez de decirle, usted tiene un tiempo de reverberación de 2,5 segundos y necesita un tiempo de reverberación de 1, lo que le digo es 10 multiplicado por el logaritmo decimal de 2,5 dividido por 1, 3 decibelios. Usted necesita un nivel de reducción sonora del recinto de 3 decibelios, que es lo mismo que decir, usted necesita pasar de 2,5 segundos
a 1 segundo de tiempo de reverberación. ¿Y cómo consigo eso? Aumentando la absorción. Daros cuenta, mirad esta parte de aquí. La relación entre tiempos de reverberación es inversamente proporcional a la relación entre la absorción del recinto. A mayor absorción, mayor tiempo de reverberación. ¿Yo qué estoy diciendo? Oiga, usted tiene que reducir el nivel sonoro del recinto en 3 decibelios. Te estoy diciendo, tienes que pasar de 2,5 segundos de tiempo de reverberación a 1 segundo. Oiga, ¿y cómo hago eso? Pues bien, vamos a ver. ¿Qué absorción tiene el local? 100. ¿Qué absorción tienes que tener ahora? Esta. Esto pasa multiplicando 100 por 2,5, 250 metros cuadrados. Si antes tenías una absorción del local de 100 metros cuadrados y un tiempo de reverberación de 2,5 segundos, si quieres conseguir un tiempo de reverberación de 1 segundo, porque quieres dedicar esa sala para conferencias, por ejemplo, yo te digo que necesitas hacer una reducción sonora de 3 decibelios, que es lo mismo de 10 logaritmo decimal de 2,5 dividido por 1. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué implica? Como la relación entre tiempos de reverberación y absorción es inversa, a mayor absorción, menor tiempo de reverberación, lo que te estoy diciendo es, si antes la absorción de tu local era 100, ahora la absorción de tu local tiene que ser 250. Tienes que aumentar la absorción de tu local para reducir tu tiempo de reverberación. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue utilizando, ¿de acuerdo?, materiales absorbentes acústicos. Materiales que se ponen sobre las paredes, sobre los techos, ¿de acuerdo?, para aumentar la absorción del recinto. Hay muchos tipos de materiales. En general son materiales de tipo poroso, fibras, paneles. Los materiales blandos suelen, de acuerdo, ser muy buenos absorbentes del sonido. Hay cierto tipo de argamasas o morteros acústicos, como si fuese una especie de yeso, ¿de acuerdo? Paneles perforados, membranas, absorbentes. Si alguna vez habéis ido a una sala de conciertos muy grande, a un auditorio, veréis cómo hay muchas paredes de madera, como si muchas veces tocáis las paredes, veis que detrás de las paredes queda como hueco, como hay colgando por los techos pues extrañas estructuras de madera con agujeros o con caminos o con formas raras. Son materiales absorbentes que se utilizan para aumentar de forma controlada la absorción del local. Aquí tenéis algunos enlaces que espero que funcionen con materiales acústicos, ¿de acuerdo? Su coeficiente de absorción, cómo se pueden utilizar, simplemente como elemento informativo. Y este blog también incluye, blog de ingeniería acústica, pues, explicación sobre materiales absorbentes. Aquí tenéis fotografías, típico corcho, con esta figura, ¿de acuerdo? Cómo absorbe en función de la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este blog tenéis muchos más materiales absorbentes. A partir de ahí, el segundo ejercicio puntuable, ¿de acuerdo?, dice: ¿cuál será el nivel de reducción sonora del local si se duplica su coeficiente de absorción acústica medio? ¿Qué pasará con el tiempo de reverberación? Pues vamos a ver. ¿Qué habíamos dicho? Que su coeficiente de absorción era 0,03 y ahora lo duplicamos. Este es el inicial. Y ahora duplicamos el coeficiente de absorción a 0,06, el medio de todo el recinto. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el coeficiente de reducción sonora? Pues lo podemos calcular, por ejemplo, así, aquí. Perdón, el coeficiente de reducción sonora del recinto. 10 logaritmo decimal la nueva absorción, dividido por la vieja absorción, que sería
10 logaritmo de 2. Lo que dé, no sé qué da, imaginaros que da 3 decibelios. La reducción sonora del local es 3 decibelios. Si usted duplica la absorción del local, es como si yo le dijese que está, ¿de acuerdo?, haciendo una reducción sonora del local de 3 decibelios. ¿Qué pasará con el tiempo de reverberación? Si aumento la absorción, el tiempo de reverberación disminuirá. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Que hemos dicho que la relación entre tiempos de absorción es inversa a la relación entre coeficientes de absorción. ¿Cuál es el primer tiempo, tiempo de reverberación que teníamos? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué pasa con los coeficientes de absorción? Ved. Pregunta qué pasará con el tiempo de reverberación. Si el nuevo coeficiente de absorción es el doble que el anterior, la relación entre tiempos es 2. O lo que es lo mismo, t sub 0 igual a 2t1. Si duplico el coeficiente de absorción, reduzco a la mitad el tiempo de reverberación. Lo que es lo mismo, el nuevo tiempo de reverberación es la mitad que el anterior. ¿De acuerdo? No me pide que calculemos el tiempo de reverberación de la sala. Podíamos calcularlo porque ya vimos la fórmula en el apartado anterior. Y conocemos la absorción del recinto. Pero la idea es esta. Si yo aumento la absorción, disminuye el tiempo de reverberación. Y los locales se acondicionan midiendo su tiempo de reverberación y ajustándolo, ¿de acuerdo?, para que aumente o disminuya según el uso que le queramos dar al respecto. Si aumento al doble la absorción, disminuyo a la mitad el tiempo de reverberación. Y una vez esto controlado, de esta manera, la que hemos visto al principio, es como se puede calcular de forma aproximada qué intensidad sonora percibirá un oyente dentro del recinto. Oiga, esto es una sala de conciertos, ¿vale? ¿Qué tiempo de reverberación tiene? Pues tiene un tiempo de reverberación de 5 segundos. Demasiado, lo tenemos que reducir a 2. Acondicionemos el local. Pongamos materiales absorbentes. Hagamos una reducción sonora de X decibelios, es decir, reduzcamos de 5 a 2,5 segundos. Aumentemos la absorción al doble. ¿Cómo? Coloquemos materiales. Y ahora que ya tenemos acondicionada la sala, veamos, cuando sentemos a las personas, qué oirán, qué intensidad sonora les llegará en función de la distancia a la cual esté, por ejemplo, del escenario. Calculando la suma del campo directo, este de aquí, y la suma del campo reverberante de lo que le llegue desde los rebotes del sonido en las paredes, que dependerá de la posición en la cual esté la fuente sonora, el techo, en la pared, en una esquina, la distancia y, por supuesto, la absorción del local. Cuanto más absorba el local, menos rebotes de sonido habrá. Bien, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Os veis con paciencia la videotutoría y ya la próxima semana hablaremos de aislamiento acústico. Hablaremos de aislamiento acústico, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo que acondicionamiento acústico. Las normas básicas, también hay un pequeño ejercicio puntuable. Este tema tiene solo 3 ejercicios puntuables, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente entraremos a discutir el caso práctico. Nos vemos la próxima semana.